Volvemos a los periodistas en este jueves 11 de septiembre. Y aquí le hemos informado en este espacio sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó, un tema del financiamiento que recibieron en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las publicaciones, las empresas que encabezan Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Ayer platicamos, usted lo pudo ver y escuchar aquí en Los Periodistas, con Rafael Pérez Gay, miembro del grupo Nexos, dio sus argumentos, y el día de hoy hemos invitado aquí a Los Periodistas a Paco Ignacio Taibo II. Él es director del Fondo de Cultura Económica y desde ayer mismo dejó claro a través de un mensaje de Twitter que en el Fondo de Cultura Económica no hay una animosidad contra el grupo Nexos, lo que produce, y específicamente se refirió a los títulos que, por ejemplo, en la librería Rosario Castellanos existen. Pero, bueno, vamos a darle la bienvenida a Paco Ignacio Taibo a Los Periodistas. Paco Ignacio, muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes. Gracias. Oye, me estoy divirtiendo con este debate, porque no entiendo cómo estos chicos de Nexos y de Letras Libres quieren airearlo. De veras es que no saben dónde se están metiendo cuando airean esto. Pero bueno. ¿Por qué? A ver, dinos. Pues básicamente porque una cosa es que el presidente señala que tuvieron situaciones de privilegio, pero las investigaciones están habiendo. El problema es si el privilegio era solo privilegio, si eran o no eran favoritos del sistema dadas sus posiciones políticas y recibían una serie de apoyos. Como empiezan a hacerse las preguntas, van a ser bien divertidas. Como por ejemplo, como contaba Fabricio Mejía Madrid, el día en que Aguilar Camín llega a la redacción de Nexos y dice, tenemos 20 automóviles que nos dio Hacienda, ¿quién quiere? Bien, de ese tamaño. Como el día en que yo revisé una revista Nexos y encontré 64 páginas de publicidad paraestatal. Ya, como el problema de las investigaciones que se le encargaron a estas revistas por parte de Relaciones Exteriores en convenios internacionales. ¿Sí? O sea, una cosa es lo obvio que el presidente destaca, que había situaciones de privilegio bajo los regímenes prinopanistas, lo cual es obvio, pues, hombre, no veo cómo pueden tapar el sol con el dedo. Y otra cosa es lo delictivo que existía, las composiciones accionarias, los favores que se hicieron, ¿sí? Cuando por primera vez se me ocurrió, conversando con el director de bibliotecas, preguntarle, oye, ¿y las suscripciones anexos? Bueno, la respuesta era bien terrible. El problema no era que se compraran suscripciones para las bibliotecas, es que se compraban 5 para una biblioteca de pueblo y no se leía una sola, ¿sí? Esta era la situación de privilegio descarada. Y cuando de repente dicen, bueno, pues aquí recibimos 7 revistas y hay un lector, 2 lectores. Bueno, pues compremos 2. Y en ese sentido, tengo que decir que por lo menos en el fondo no ha habido ningún tipo de discriminación. Les puedo asegurar que en las librerías Fondo Educal seguimos vendiendo los fondos de Letras Libres y del grupo Nexos con su editorial Cali Arena. De hecho, pregunté, dije, ¿cómo estamos? Bueno, teníamos 174 títulos en solo una librería. Y ahí estaban las obras de Aguilar Camín, etcétera. Que a mí me gusten, cosa que no es, obviamente no es cierta, a mí no me gustan. No me gustan estos intelectuales del sistema que hicieron su business vinculado a su posición política. Pero bueno, sus fondos editoriales son muy respetables. Tenemos que recordar que gracias a quien leímos a Fonseca en México fue Cali Arena, y que en el listado de Cali Arena hay un montón de novelas interesantes y no ha habido discriminación. Eso sí, tenemos un problema, no podemos hacer contratos mientras estén sujetos a investigación por un fraude contra Infonavit. Esa instrucción nos llegó, pero no hacemos contratos
Nosotros teníamos los fondos de distribución y los seguimos circulando. Entonces, todo este canto de sirena de nos censuran, nos persiguen, colega, ¿saben qué? Mejor no le muevan, porque van a aparecer tantos trapos sucios que se van a ahogar con ellos. ¿Por qué no aparecen de una vez, Paco? ¿Tú qué es trapos sucios? Te lo cuento, porque, conoces. claro, por lo obvio de siempre, porque necesitas generar un tipo de investigaciones que nos hubieran consumido. O sea, de repente revisas y dices, a ver, ¿compramos libros en firmes de estas editoriales? Sí. ¿Pero es justificable? No, no lo vamos a hacer y punto. Pero vamos a seguirlos distribuyendo. Nomás faltaba la libertad de expresión sagrada, hombre. Hemos peleado toda nuestra vida por esto. ¿Qué la vamos a limitar ahora? Gústete o no me te guste. A mí no me gustan en lo más mínimo. Ni los leo. ¿Sí? Y desde hace muchos años que no los leo. Pero bueno, esta actitud personal mía, política, no tiene que ver con que desde el fondo las puertas están abiertas. Y el problema de las investigaciones es que detrás de una apariencia hay un nudo, pero un nudo. Nosotros lo vivimos en el fondo. ¿Por qué esta señora que dirigió el fondo en esta sucursal en no sé dónde le daba libros a su marido a crédito y nunca se los cobraba? Y implicaba una investigación que te metía en una especie de sótano repleto de papeles, porque todo está justificado en el papel, en teoría y en apariencia. Y entonces no te permitía avanzar. Pero si estas investigaciones empiezan a abrirse y se empiezan a checar estas situaciones, van más allá del privilegio. Que privilegiados eran, ya lo sabemos, y es obvio. Ahora, ¿es algo más que privilegiados? Y yo creo que las investigaciones van a proseguir en este sentido. Y cuanto más agiten el cotarro, más se ponen a la luz. Paco, entonces, el stock, el fondo que tienes ahora mismo, ese se va a mover, simplemente el de Cal de Arena específicamente, porque ayer lo mencionaba Pérez Gay, sí. Pero no van a poder comprarle nueva obra, contratarle obra, porque sí, simplemente están limitados por la Secretaría de la Función Pública. Así sí, es. Pero te cuento porque tiene matices la historia. En las relaciones desde hace año y medio con la industria privada, el fondo dejó de comprar, ¿sí? Hizo lo que hacemos todas las librerías, en la parte librera, que es recibimos a consignación, vendemos, se paga y lo que no se devuelve. No le compramos a nadie, porque el error era que se habían comprado de manera discrecional cosas muy raras. Como por ejemplo, llego al fondo a editoriales argentinas y enviados a España, donde están embodegados desde el día en que llegaron. Obviamente era una operación turbia, pero ¿cómo la discutes? ¿Ves la lista? Están muy caros, eso sí, pero bueno, porque estaban caros. Pero esa operación era obviamente una operación fraudulenta. Entonces dijimos, nos recibimos a consignación y no somos los únicos, lo mismo hace el sótano o Gandhi. Recibes consignación, vendes lo que vendes, etc. Entonces, no es que vayamos a cerrarle la puerta a Cali Arena o a Letras Libres, es que no podemos celebrar contratos, pero pues no estábamos celebrando contratos. Oye, y en el caso de Letras Libres, ¿cuál es la situación? Que se ha concentrado mucho en lo de... Sí. ¿Cuál es bueno, había una situación normal en términos normal de esta normalidad que les gusta ahora airear, una ciudad en términos de que había una sobre... Y esto tienen que hablarlo con el director de bibliotecas que les va a dar los datos exactos. ¿Cuántos ejemplares de la revista se compraban para bibliotecas? Y preguntas raras, ¿por qué se compraban para Madrid? Suscripción, ¿sí? ¿O en qué embajadas llegaban más de 12 ejemplares de Letras Libres o de... Pero ven, esto ya es la minucia de esta historia. Los libros de vuelta que distribuía Clio, etcétera, pues está igual, no han producido nada interesante últimamente, los libros de ellos, de viejas consignaciones, vendemos y pagamos. Están vendiendo. Yo les sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando
de país, ¿qué es lo que muy pronto, ¿no? Esa es suena a amenaza. No, hombre, no, ¿qué te pasa? Es un consejo fraternal. Los hijos de la Operación Berlín, los que tramaron esta campaña contra Andrés Manuel López Obrador. Suponiendo que eso fuera cierto, cosa que ha negado Enrique Krause, ¿no hay ánimo de venganza viniendo del director del Fondo de Cultura Económica, Paco? ¿Llamarlos los hijos de la Operación Berlín? No, No, hombre, no, es un calificativo. Todo el mundo sabe que tengo una lengua más poderosa que mi capacidad para controlarla. Mis opiniones personales son eso. El problema es la claridad, que no alaraque el rollo de nos están censurando. Ahí están los libros y de hecho, bueno, la prueba, vayan cuando quieran, cómprenlos. Nosotros no podemos ocultar esto. Son 100 librerías del Fondo Ducal, ahí están los libros. Y por cierto, algunos muy buenos libros. ¿No crees tú que pues mejor se van a ir del país? Sí, eso sí puede sonar como una amenaza, Paco. No, hombre, no, les estoy dando un sabio consejo. Van Irse a del país. terminar. Sí, es un consejo, ahora no. Yo supongo que harán lo que quieran. De todas maneras, suelen tener situaciones de privilegio en torno a relaciones con universidades norteamericanas, etcétera, etcétera. Pero no, ¿sabes qué? ¿Qué vas a amenazar? Se amenazan solo. ¿Cómo decirlo en lenguaje brutal, pero al mismo tiempo amable? ¿De veras creen que hay un proceso de censura? ¿O que ahí había una situación de irregularidad manifiesta, que ya quedó demostrada, que era, tenían relaciones de privilegio con el aparato del Estado? ¿Sí? Si comparas historias de conocimiento común, como cuánta publicidad recibían estos, cuánta publicidad recibían los otros, cuántas suscripciones se encontraban. Por ejemplo, la relación entre las suscripciones a Proceso y las suscripciones a Letras Libres y Nexos. Pues véanla, ahí está. Pregunten en bibliotecas, que era el comprador o uno de los compradores de suscripciones de revistas. Pérez Gay mencionaba no ese comparativo, lo comparaba con La Jornada y decía, es el tercer medio, y esa es la realidad, es el tercer medio que más publicidad recibe en México, mientras que otros son castigados. Y no podemos ignorar que La Jornada es muy cercana al corazón de López Obrador. Y al mío, yo soy lector de La Jornada y suscriptor, pues que luego ahora vamos a vestirnos de Caperucita Verde. No, somos Caperucita Roja, compadre. Ahora, pregúntenle en La Jornada, durante años, ¿por qué no publicaban los resultados de la Lotería Nacional ellos? No, y todos los demás periódicos sí. La Jornada fue castigada a lo largo de años, igual que Proceso. Todos los medios medianamente progresistas recibieron palo. Ahí está la frase famosa de no pago para que me peguen, que creaba una dinámica y un espíritu y un estilo. No con Calderón ni con Peña. Ni no, con es histórica. La Jornada le fue muy bien, de hecho, con estos presidentes. Bueno, entre comillas, pregúntenle a Carmen, entrevístenla. No, son datos públicos. Los datos públicos y igual como a Proceso hubo boicot publicitario desde Fox, Felipe Calderón Peña, y ahora le ha dado el gobierno. Sin embargo, no le ni un peso. 12 millones de pesos, La Jornada 251. Finalmente es información pública sobre lo que hay que deliberar. Este gobierno también es muy discrecional en la asignación publicitaria. Y ese es un tema que también hay que abordar, porque, por ejemplo, no le ha dado ni un peso a Nexos, ni un peso a Letras Libres. ¿Todavía existen? ¿Todavía existen? Me quedé con la sensación de que se habían quedado a vivir en el closet, de que ya solo publican digital, ¿no? No, sí, creo que sí todavía. Pero tocaste el tema de Sin embargo, que es bien interesante. Cuando yo llego al fondo, digo, en los dos nuevos perfiles que vamos a generar de edición, que son Vientos del Pueblo y la colección popular, ¿en qué medios están nuestros lectores?
¿no? Los posibles lectores de La Popular con bajada de precio y libros de acción. Bueno, hago mi lista y ahí tengo, sin embargo. Y había una normativa heredada que me impedía dar publicidad a redes. Y yo digo, pero bueno, si medio es medio, ¿qué demonios? Si lo hacen en papel de globo o lo distribuyen en redes, son medio entre lectores, y etc. Bueno, me heredé una normativa absurda. Luego vinieron los recortes y los recortes y los recortes y el fondo se quedó sin un quinto para hacer publicidad. Creo que nos queda un anuncio en un periódico. Y si fueran dos, yo optaría por Jornada y Reforma para la preparación de la Feria del Libro del Zócalo. Pero eso nos quedó. Y bueno, se acabó la discusión, pasó de ser teórica a ser práctica. Pero yo incluí rápidamente los medios digitales, ¿por qué el castigo? Y Proceso, desde luego, y las revistas de provincia y ciertos periódicos que son el contacto natural para los lectores que yo estaba buscando. ¿Que se generan procesos discriminatorios? No lo sé. No estoy metido en este debate, no he conversado con Jesús, que es el que está en el corazón de este debate, pero en último caso, ¿qué defensa es esa? ¿De dónde los privilegiados del viejo régimen dicen, ay, ahora ya no soy privilegiado, pero ve a esos que sí son privilegiados? Ay, Al Capone defendiéndose de que vendía licor barato, no, que no se azoten, que hay vidrios en el suelo y como los pisen se van a quedar todos y no digan que es una amenaza, se van a quedar con las patitas cortadas por andar pisando vidrio. Los veo a los dos y les veo cómo me sonríen, hombre. Es sabido de todos esta situación del superprivilegio de algunos intelectuales orgánicos del viejo. Ayer Pérez Gay dijo, pues sí, yo sé que Aguilar Camín tenía una relación privilegiada con Carlos Salinas de Gortari, tampoco, digo, ya está escrita, está documentada, tampoco es un... No solo que aparezcan las acciones, que me digan qué porcentaje tiene la familia Salinas de Gortari de las acciones de Cali Arena, o tenía. ¿Tú sabes de cierto que eso es así? Sí. Carlos Salinas, la familia Salinas, accionista de Nexos y Cal y Arena. Nexos no lo sé, Cal y Arena porque es una misma empresa, entonces tendría la mano metida en ambas empresas. Háganlas públicas y no, estos chicos, los chicos de Berlín, que las hagan públicas. Bueno, en el caso de Letras Libres y de Clio, el dueño es el ciudadano Enrique Krause. ¿Le hiciste favor con el ciudadano? Bueno, es un ciudadano, Ciudadanos son los que viven en una ciudad o los que tienen patria, hombre. ¿Saben qué? Es tan público y tan sabido que un sector de los intelectuales mexicanos vendieron el alma y la vendieron caro, además, porque eran buenos bizneros, ¿sí? Que esta polémica es una polémica como un poco enloquecida, ¿no? Enloquecida. Están diciendo, tanto Krause como Aguilar Camín, que no hay nada indebido, que todo es legal, que no se han robado, como ayer decía Pérez Gay, dinero del pueblo. ¿Se me permite tener serias dudas al respecto como ciudadano? Yo sí soy ciudadano, abusados. Yo he vivido sin recibir un peso del aparato del Estado como escritor durante 50 años, ¿sí? Ni becas, ni premios, ni nada. Tengo derechos adquiridos para mantener sorpresas para los que vivieron arrimados en lógica de pesebre al aparato estatal y que tenía unos costos políticos. Zúmbale a los zapatistas, tapa la masacre, dale con todo lo que tengas a los maestros. Tenía unos costos políticos. Pues... Los veo sonreírme mucho. No, porque saben que tengo razón. No, nos encanta. Bueno, nosotros no podemos decirte si tienes razón o no, pero nos encanta que tomes una posición porque pues de eso se trata. Al final, ayer Álvaro Delgado cerraba la conversación que tuvimos con Pérez Gay
porque pues sí, tenía brincos y es una discusión que tiene, siempre es muy espinosa, pues eso es una democracia al final. Eso es con lo que cerraba Álvaro Delgado, que nadie se asuste, porque estos son temas que se tratan en una democracia y qué bueno que podamos hacerlo así. Qué bueno. Yo diría que sí, en ese sentido, la labor periodística de volver discutible lo discutible y pedir a los que acusan que prueben, ¿no? Y pedir a los que se defienden que demuestren. De hecho, le hemos pedido a Enrique Krause que conversemos en este espacio como lo estamos haciendo en este momento contigo, Paco, como lo hicimos ayer con Rafael Pérez Gay, que platiquemos de manera abierta, de manera respetuosa, de manera inequívoca, clara, ante la ciudadanía. De eso se trata. Ojalá que acceda. Y yo creo que habría que añadir este debate a Jesús. Por supuesto. Yo creo que es importante que explique la actitud del gobierno y hablar con el director de bibliotecas para preguntarle, oye, ¿estos privilegios que existían los tienes documentados? ¿No? Claro, claro. Y por supuesto. yo creo que lo que es sano es el debate, lo que es sano es que la gente sepa, que se informe, ¿no? Y que tomemos partido, y es inevitable. No estoy hablando en nombre del sistema, no estoy defendiendo a Andrés. Andrés se defiende solo, hombre. Lo que estoy es dando mi punto de vista como hijo de una sociedad que durante años vivió situaciones absolutamente de privilegio para unos y cerrazón para otros. Mira, hay otro sector en el que todavía no se ha entrado, que es el problema de cultura. Habría que, tarde o temprano, pedirle a Cultura que dé sus datos, su información sobre estas situaciones de privilegio y, en su caso, de abuso. Porque es cierto, el privilegio no es abuso en sí mismo, ¿no? Pero había que ir hacia el fondo para encontrar el abuso. Discutiendo esto hace algunos años con un estudiante de sociología que me decía, yo quiero hacer mi tesis sobre las revistas orgánicas del sistema. Y le dije, solo te puedo dar un consejo, compadre, que es el que le dio Sherlock Holmes a Watson. Follow the money, sigue la lana. Y me dijo, no puedo, no se puede, es un laberinto. Dije, bueno, entonces no hagas tesis difíciles, haz una facilita sobre el comportamiento de Mariano Azuela en su día. Claro. Paco, muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy y por supuesto, qué bueno que se genere debate, que haya estridencia. La democracia es ruidosa, que sí. nadie es bastante. Sí, en ese sentido, absolutamente sí. Que de repente estaba sintiendo que en la defensa de los implicados en la situación del privilegio se decía y no censuran, y dije, el Fondo de Cultura y su red de librerías Fondo Educal no censura. Un gran abrazo, Paco. Un placer. Vamos Gracias. a una pausa y volvemos. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Vaya que estuvo intensa esta conversación con Paco Ignacio Taibo II, Alejandro, y por supuesto ya le hemos solicitado la entrevista a Enrique Krause, que él es el director de la revista Letras Libres, de la editorial Clio, a quienes Paco Ignacio Taibo II llama los hijos de la Operación Berlín, y también, por supuesto, a Héctor Aguilar Camín, porque Taibo II hace un señalamiento serio desde el punto de vista de que Carlos Salinas, su familia, participó económicamente, accionariamente en esos. O participa, dijo, ¿no? ¿Participa o participó? Sí, tiene perlas. Mira, la parte donde él dice, yo le sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de país muy pronto. Es provocador. Ahora, no esperaba menos de Paco, ¿eh? No esperaba menos de Paco. Pues sí, él mismo dice que todo el mundo sabe que tiene la lengua más poderosa que su capacidad de controlarla. Pues claro, sí. Ese es Taibo.
No, él hace una diferenciación importante cuando él dice, no soy, no está hablando el titular del Fondo de Cultura Económica necesariamente, pues está hablando, es un personaje, no lo puedes separar, pero por lo menos en el discurso él hace la acotación. Ahora, déjame decirte una cosa, sí es un, Taibo es un intelectual, un escritor que ha mantenido una distancia de décadas con estos grupos y no solamente eso. Yo recuerdo mucho a Paco la primera vez que me acerqué con él, hace muchos, muchos años, lo conozco hace muchos años, me acerqué con él y traía una camisa que decía menos paz, más Revuelto. revueltas. ¿No? Pues es un planteamiento ideológico importante, menos Octavio Paz y más, bueno, lo es, lo es. Sí, Él, lo que quiero decir es que no es fácil, Álvaro, en este país vivir como Paco fuera de los grupos importantes de la cultura porque te quedas completamente fuera y padeces esas consecuencias. Lo que a Paco lo ha salvado es fuera del mainstream, es que Paco es un vendedor de libros como pocos en México. O sea, Paco vende libros. Mira, un día hace perdóname que me extiendo un poquito más, no, nomás cuento rápidamente esta anécdota. Un día hace 5 años, algo así, Paco me ha presentado dos libros en dos novelas en la vida. La última me la presentó hace 4 años aproximadamente y estábamos en el stand de Planeta en la Feria del Libro de Guadalajara. Salimos, Álvaro, y Paco no podía caminar. O sea, Paco estaba rodeado de personas que le pedían una foto, que le pedían que le firmaran un libro. O sea, era una cosa, era como estar con Mick Jagger. O sea, y así es para él. He estado con él en otras ferias donde literalmente le hacen valla para que pueda caminar. O sea, él es un fenómeno en sí mismo causado simplemente por sus letras. Es un personaje que ha sabido vender libros y vender ideas a través de sus libros de manera muy, muy exitosa y rentable. Esa ¿por qué está. vende libros, Alejandro? ¿Por qué vende tantos libros alguien como Paco Ignacio Taibo II, que creo que ahí está el fondo también del asunto? Pues porque trabaja para hacerlos. Cuando uno trabaja, uno no necesita privilegios ni subvenciones del poder y menos se inclina ante él. Paco Ignacio Taibo podría tener una playera desde hace muchos años como hoy que diga efectivamente menos paz y más revueltas. Era lo que te iba a decir. Hubo, particularmente en el contexto de la elección del 2008, quienes se escandalizaron, particularmente los sectores que no lo conocen y menos lo han leído, como si estuviera incitando a la rebelión. No, señor, se refería a dos escritores, a Octavio Paz, extraordinario poeta, eh, y a José Revueltas, extraordinario novelista. Y él optaba, por supuesto, por José Revueltas, como creo que optaríamos muchos. Pero el secreto de todo tiene que ver con el trabajo, la no búsqueda de privilegios con el poder, particularmente en estos sexenios, desde hace mucho tiempo, la lección que siempre debe existir para quienes se quieren ejercer auténticamente la libertad de expresión es no estar subordinado a ningún poder, ni político, ni económico, ni mediático, ni religioso, ni militar, ni criminal, y dedicarse a trabajar. Hay a quien les gusta efectivamente la liturgia del poder, el boato del poder, y se acercan al poder y dialogan con el poder, particularmente los intelectuales cuya misión es tener distancia ante el poder. Eso decía Octavio Paz. Sus discípulos, muchos,
pues no lo han honrado. En fin, pero qué bueno que se discuta esto. Por eso es importante que estos hombres que de pronto están en el pedestal desciendan un poco y se comuniquen con, pues, los seres humanos que poblamos esta costa terrestre, por lo menos aquí en la República Mexicana. Bueno, señor Delgado, ¿ya terminó usted? ¿Qué hay más noticias?